Hay un tipo de daño que no deja marcas visibles. No es un golpe. No es un insulto directo. No es algo que puedas señalar con el dedo y decir, esto me hicieron. Es más sutil. Es una conversación que termina y no sabes bien qué pasó, pero te sientes peor que cuando empezó. Es una relación donde cada vez dudas más de tu propio juicio. Es un entorno donde siempre acabas disculpándote sin saber exactamente por qué. Eso no es mala suerte. No es incompatibilidad de caracteres. No es que seas demasiado sensible. Es manipulación. Y tiene nombre. Tiene mecanismos precisos. Tiene patrones que se repiten con una consistencia que, una vez que los conoces, no puedes dejar de ver. El filósofo Epicteto escribió en el siglo I algo que sigue siendo verdad hoy. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones sobre las cosas. Lo que más daño hace no es lo que te ocurre. Es no entender lo que te ocurre. Hoy vas a entender 8 técnicas de manipulación psicológica que probablemente ya has experimentado. Algunas en relaciones de pareja, algunas en el trabajo, algunas en tu propia familia. No para convertirte en experto en dañar a otros. Para que nunca más salgas de una conversación sintiéndote roto sin saber por qué. Antes de entrar en cada técnica, necesitas un marco para entender por qué funcionan. Maquiavelo observó que el poder más duradero no es el que se ejerce con fuerza visible, sino el que opera sobre la percepción. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. El manipulador eficaz no necesita amenazarte, solo necesita controlar cómo percibes la realidad. ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cómo percibes la relación? La psicóloga social Melanie Klein identificó un patrón que ella llamó escisión. La tendencia humana a categorizar las experiencias en completamente buenas o completamente malas, sin matices. Los manipuladores explotan esta tendencia constantemente. Te hacen sentir que eres el problema, o que ellos son perfectos, o que la relación es maravillosa, o que está al borde del colapso, según qué emoción les conviene activar en ti en cada momento. Y el filósofo estoico, Marco Aurelio, anotó en sus meditaciones algo que es la mejor defensa contra todo lo que vas a aprender hoy. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. El objetivo de todas las técnicas que vas a ver es el mismo: transferirte el control de tu mente. Hacerte reaccionar en lugar de responder. Hacerte dudar en lugar de analizar. Hacerte sentir en lugar de pensar. Conocerlas es recuperar ese control. Técnica 1. Gaslighting. El término viene de una obra de teatro de 1938, Gaslight, donde un marido manipula deliberadamente el entorno de su esposa para hacerle creer que está perdiendo la razón. Apaga gradualmente las luces de gas de la casa y, cuando ella lo nota, le dice que está imaginándolo. Es la técnica más corrosiva de todas, no porque duela más que las otras en el momento, sino porque ataca algo más fundamental que tus sentimientos. Ataca tu capacidad de confiar en tu propia percepción de la realidad. ¿Cómo funciona el mecanismo? El gaslighting opera sobre una vulnerabilidad específica del ser humano, que nuestra percepción de la realidad se construye parcialmente a través de la validación social. Necesitamos que otros confirmen lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, para estar seguros de que nuestra percepción es fiable. Es un mecanismo evolutivo. En entornos ancestrales, el consenso social sobre la realidad era información de supervivencia. El manipulador que aplica gaslighting explota exactamente eso. Cuando niegas sistemáticamente la realidad de alguien, eso no pasó, estás exagerando, tienes una memoria terrible, eres demasiado sensible. Produces en esa persona una disonancia creciente entre lo que percibe y lo que le dicen que percibe. Al principio la persona confía en su percepción. Pero si la negación es constante, si viene de alguien a quien quiere y respeta, si se aplica en múltiples áreas simultáneamente, el cerebro empieza a hacer algo que en otras circunstancias sería adaptativo: actualizar su modelo de la realidad basándose en la información social disponible. El resultado es devastador. La persona empieza a dudar de su memoria, de sus emociones, de su juicio. Empieza a pedir confirmación constante a otros antes de confiar en lo que percibe. Empieza a disculparse por reacciones que son perfectamente razonables. Y el manipulador, que ha producido todo esto deliberadamente,
Queda en una posición de autoridad epistémica total. Es él quien define qué es real y qué no lo es. Las frases que lo identifican. Eso nunca pasó. Estás inventándotelo. Siempre exageras todo. Tienes un problema con la realidad. Yo nunca dije eso. Estás loco o loca. Todo el mundo piensa que eres demasiado sensible. No puedo hablar contigo cuando estás así. ¿Cómo responder? La defensa más poderosa contra el gaslighting es la documentación. No porque vayas a presentar evidencias en un juicio, sino porque tener un registro externo de lo que realmente ocurrió. Conversaciones, mensajes, notas propias con fecha y hora, rompe el mecanismo central de la técnica, la dependencia de la memoria social del manipulador como fuente de verdad. La segunda defensa es el anclaje en fuentes externas de validación. Una persona de confianza que no está dentro del sistema manipulador, un terapeuta, un amigo cercano, puede funcionar como espejo de realidad cuando el tuyo ha sido sistemáticamente distorsionado. Y la tercera es la más simple y la más difícil: confiar en la consistencia de tus propias percepciones a lo largo del tiempo. Si algo te incomoda repetidamente, si algo no encaja repetidamente, eso es información real, aunque alguien insista en decirte que no lo es. Epicteto lo diría así: nadie puede quitarte tu juicio sin tu permiso. Técnica 2. Love bombing. El love bombing es el lado aparentemente positivo de la manipulación, y por eso es especialmente difícil de detectar. Porque cuando alguien te trata extraordinariamente bien, tu instinto no es sospechar, es disfrutarlo. ¿Cómo funciona el mecanismo? El love bombing es una inundación deliberada y desproporcionada de atención, afecto, admiración y validación en las fases iniciales de una relación, personal o profesional, con el objetivo de crear dependencia emocional rápida antes de que la otra persona haya tenido tiempo de desarrollar un juicio equilibrado. El cerebro humano responde al amor y a la validación social con liberación de dopamina y oxitocina, los mismos circuitos que activa cualquier recompensa. Cuando esa recompensa es intensa, frecuente e impredecible en sus variaciones, produce el mismo patrón de dependencia que cualquier sustancia adictiva. No es una metáfora. Es neurociencia. El love bomber crea en la otra persona una referencia de lo que debería sentir en esa relación. Una intensidad, una atención, un nivel de adoración que parece confirmar que esa persona es extraordinariamente especial. Y luego, una vez que la dependencia está establecida, retira gradualmente esa atención. Lo que sigue es la dinámica más cruel del proceso. La persona que recibió el love bombing no experimenta la retirada como un cambio en el comportamiento del otro. La experimenta como un fracaso propio. He hecho algo mal. He dejado de merecer esto. Necesito recuperar lo que teníamos. Y en ese estado de ansiedad por recuperar la validación inicial, hace concesiones que nunca habría hecho con un juicio equilibrado. Las señales que lo identifican. Intensidad desproporcionada demasiado pronto. Nunca había sentido esto por nadie. Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Estoy seguro de que seremos perfectos juntos, después de 3 semanas. Comunicación constante que siente más como monitoreo que como interés genuino. Presión para acelerar compromisos, mudarse juntos, formalizar una relación, firmar un contrato, antes de que el tiempo natural lo justifique. ¿Cómo responder? Maquiavelo escribió que el gobernante prudente no debe fiarse de aquellos que cambian de posición demasiado rápido, porque la misma facilidad con que vinieron puede llevarlos a irse. La misma lógica aplica aquí. La defensa no es desconfiar del afecto genuino, es calibrar la proporcionalidad. ¿Esta intensidad está justificada por el tiempo y el conocimiento real que tenemos? ¿O se está construyendo una intimidad artificial a una velocidad que no permite verificación? El tiempo es el filtro más honesto. Las personas que tienen intenciones genuinas no sienten urgencia de comprometerte antes de que puedas conocerlas. Técnica 3. Guilt tripping. El guilt tripping, o inducción de culpa, es probablemente la técnica más universalmente utilizada. Porque la culpa es un mecanismo social legítimo. Sentir responsabilidad por el daño que causamos a otros es parte de lo que nos hace capaces de vivir en comunidad. El manipulador lo sabe, y lo usa exactamente para eso: convertir tu capacidad de empatía en una palanca de control. ¿Cómo funciona el mecanismo?
El guilt tripping funciona estableciendo una ecuación implícita. Si me importas, harás X. Si no haces X, la consecuencia emocional para mí es Y, y esa consecuencia es responsabilidad tuya. La sofisticación del mecanismo está en que no necesita ser explícito para funcionar. Un suspiro en el momento correcto. Un silencio cargado. No, tranquilo, haz lo que quieras, ya me apañaré yo. Después de todo lo que he hecho por ti. Si de verdad me quisieras, no tendrías que pensártelo. Ninguna de esas frases contiene una amenaza directa, pero todas producen el mismo efecto. Activar en la otra persona el sistema de alarma moral, hacerle sentir que está fallando a alguien que le importa, y dirigir ese malestar hacia una acción concreta que beneficia al manipulador. El filósofo estoico Séneca observó que la mayor parte de los hombres fluctúa entre el miedo a la muerte y la dureza de la vida. Aplicado aquí, el guilt tripping funciona porque la mayoría de las personas fluctúa entre el miedo a hacer daño y la incomodidad de establecer límites. El manipulador vive exactamente en ese espacio intermedio. Las frases que lo identifican. Después de todo lo que he sacrificado por ti, si me importaras de verdad, siempre piensas primero en ti. Mira cómo me has dejado. No pasa nada, ya estoy acostumbrado a estar solo. Pensé que eras diferente. ¿Cómo responder? La distinción clave es entre responsabilidad real y responsabilidad inducida. La responsabilidad real existe cuando tus acciones han causado daño concreto a otra persona. La inducida existe cuando alguien usa su estado emocional como herramienta para dirigir tu comportamiento, independientemente de si tus acciones fueron razonables o no. La pregunta que disuelve el guilt tripping es simple. ¿He hecho algo objetivamente dañino? ¿O simplemente he tomado una decisión que no le conviene a esta persona? Si la respuesta es lo segundo, la culpa que sientes no es una señal moral. Es el resultado de un mecanismo de control. Y reconocerlo no te hace frío ni egoísta. Te hace libre para tomar decisiones desde tu propio juicio, en lugar de desde el malestar emocional de otro. Técnica 4. Triangulación. La triangulación es la introducción deliberada de una tercera persona en una dinámica de dos, con el objetivo de producir inseguridad, competencia o validación en quien la recibe. ¿Cómo funciona el mecanismo? En geometría, un triángulo es la figura más estable. En dinámica interpersonal, es exactamente lo contrario. Introducir un tercer vértice en una relación crea inestabilidad controlable por quien la introduce. El mecanismo más común es la comparación. Mi ex nunca tenía estos problemas conmigo. Mi antiguo empleado hacía esto sin que tuviera que pedírselo. Todo el mundo me dice que debería haberme quedado con X. La persona que recibe esta información experimenta inmediatamente inseguridad, competencia con una figura ausente que no puede defenderse, y urgencia por recuperar una posición que siente que está perdiendo. Pero la triangulación tiene otras formas menos obvias. El manipulador puede usar a una tercera persona como árbitro de realidad. Le pregunté a Iko y también piensa que estás exagerando. Todo el mundo en la oficina lo ve igual que yo. Esto combina la triangulación con el gaslighting. No solo niegas la percepción del otro, sino que fabricas un consenso social que la invalida. También puede usarse para crear alianzas percibidas que excluyen. Z y yo hablamos de esto y los dos creemos que la persona que no fue incluida en esa conversación recibe el mensaje implícito de que hay un nosotros del que está fuera. Maquiavelo describió esta dinámica en términos políticos con precisión. Divide et impera. Divide y vencerás. El que controla las relaciones entre los demás tiene más poder que el que simplemente tiene relaciones. Las señales que lo identifican. Referencias frecuentes a cómo otros hacen las cosas mejor. Comparaciones con exparejas o excompañeros presentadas como inocentes. Conversaciones privadas con terceros sobre conflictos en la relación que luego se usan como evidencia. Creación de alianzas percibidas que dejan fuera a quien se quiere manipular. ¿Cómo responder? La respuesta más efectiva a la triangulación es la negativa a entrar en competencia con figuras ausentes. No puedes competir con una persona que no está presente, porque no puedes conocer la versión real de los hechos. La comparación siempre está curada por quien la presenta. Y entrar en esa competencia, intentar demostrar que eres mejor que el ex, que el otro empleado, que quien sea, valida el marco del manipulador y te pone en una posición donde siempre estarás jugando en su terreno. La respuesta es nombrar el patrón.
Noto que introduces a otras personas cuando tenemos este tipo de conversación. Prefiero que hablemos de nosotros. Técnica 5. White Knight. El White Knight, o caballero blanco, es una técnica de manipulación que se disfraza de ayuda. De hecho, empieza siendo ayuda real. Y eso es exactamente lo que la hace tan difícil de detectar. ¿Cómo funciona el mecanismo? El White Knight aparece en tu vida en un momento de vulnerabilidad. Una crisis, una dificultad, un momento donde necesitas apoyo. Y lo proporciona. Generosamente. Con una dedicación que parece genuina porque en ese momento lo es. El problema no está en la ayuda inicial. El problema está en lo que se construye sobre ella. El White Knight invierte emocionalmente en tu debilidad. No en tu recuperación. No en tu independencia. En tu necesidad de él. Porque su identidad, su autoestima, su sentido de valor, están construidos sobre ser necesario. Sobre ser el que salva. Y para seguir siendo el salvador, necesita que sigas necesitando ser salvado. Esto produce patrones muy específicos. El White Knight resuelve tus problemas de una manera que crea dependencia en lugar de capacidad. Te da el pescado. Nunca te enseña a pescar. Desestabiliza sutilmente tu confianza en tu capacidad de gestionarte solo. No sé cómo lo harías sin mí. Suerte que estoy yo aquí. No te preocupes, ya me encargo yo. Y cuando intentas recuperar autonomía, cuando intentas resolver algo por tu cuenta, el White Knight no lo celebra. Lo interpreta como rechazo, como ingratitud. Y activa, con gran frecuencia, el guilt tripping que ya hemos visto. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El White Knight, paradójicamente, se convierte en el impedimento disfrazado de solución. Las señales que lo identifican. Ayuda que nunca te enseña a no necesitar ayuda. Incomodidad visible cuando resuelves problemas por tu cuenta. Comentarios que cuestionan tu capacidad justo antes de ofrecerse a ayudar. Construcción sistemática de una narrativa donde tú eres frágil y él o ella es indispensable. ¿Cómo responder? La respuesta es insistir en tu propia capacidad incluso cuando es más lento o más incómodo. Agradecer el apoyo sin convertirlo en dependencia. Y observar la reacción del otro cuando no lo necesitas. Una persona que te ayuda genuinamente se alegra de que puedas solo. Una que te ayuda para tenerte, no. Técnica 6. Silent Treatment. El Silent Treatment, o silencio punitivo, es el uso deliberado del silencio y la retirada como castigo. Y es importante distinguirlo desde el inicio de algo completamente diferente. El silencio como necesidad de espacio para procesar, que es legítimo y sano. ¿Cómo funciona el mecanismo? El silencio punitivo funciona porque los seres humanos somos animales sociales con una necesidad profunda de conexión y resolución. El conflicto no resuelto produce un estado de ansiedad sostenida que es genuinamente dolorosa. Y la persona que aplica el Silent Treatment lo sabe, aunque sea intuitivamente. Al retirarse, al no responder, al actuar como si la otra persona no existiera después de un conflicto, el manipulador produce varios efectos simultáneos. Primero, amplifica el dolor de la otra persona, que experimenta no solo el conflicto original, sino el abandono adicional. Segundo, transfiere la responsabilidad de resolver el conflicto. La persona que recibe el silencio siente la presión de hacer algo para romperlo, lo que invariablemente la coloca en la posición de quien pide perdón o busca reconexión, independientemente de quién tuviera más responsabilidad en el conflicto inicial. Tercero, y más sutilmente, entrena a la otra persona. Si el silencio se aplica consistentemente después de ciertos comportamientos, la persona aprende a evitar esos comportamientos no porque haya reflexionado sobre ellos, sino para evitar el castigo del silencio. Es condicionamiento, no conversación. Séneca escribió que la ira es una locura temporal. El silent treatment es su opuesto estructural. No es explosión, es implosión calculada. Y en muchos sentidos es más dañino que la explosión porque no permite respuesta, no genera conversación, no produce resolución posible. Las señales que lo identifican. Retirada total de comunicación después de conflictos menores.
Duración desproporcionada al conflicto. Ruptura del silencio condicionada a que la otra persona ceda o se disculpe. Aplicación selectiva. Solo con ciertas personas. Solo cuando el manipulador percibe que tiene poder suficiente para que la otra persona lo soporte. ¿Cómo responder? La respuesta más efectiva al silent treatment es negarse a correr detrás de quien se retira. Esto es contraintuitivo. El instinto, especialmente si hay apego emocional, es perseguir la reconexión. Pero hacerlo confirma al manipulador que el mecanismo funciona, que el silencio produce exactamente la capitulación que busca. La respuesta alternativa es nombrar el patrón con calma y sin hostilidad. Noto que te has retirado. Cuando quieras hablar estoy disponible. Y luego continuar con tu vida sin dejar que la ansiedad por la reconexión te gobierne. Eso no es frialdad, es negarte a ser entrenado. Técnica 7. Breadcrumbing. El breadcrumbing, literalmente dejar migas de pan, es la práctica de dar intermitentemente pequeñas dosis de atención, afecto o promesas sin intención real de compromiso, con el objetivo de mantener a la otra persona enganchada sin coste significativo. ¿Cómo funciona el mecanismo? Para entender por qué el breadcrumbing es tan efectivo, necesitas entender cómo funciona el refuerzo intermitente. En los años 50, el psicólogo B.F. Skinner demostró algo que inicialmente parecía contraintuitivo. Las conductas que se refuerzan de manera intermitente e impredecible son mucho más resistentes a extinguirse que las que se refuerzan de manera consistente. Una rata que recibe comida cada vez que pulsa una palanca, deja de pulsar relativamente rápido cuando se elimina la recompensa. Una rata que recibe comida de manera impredecible sigue pulsando durante mucho más tiempo. Los seres humanos no somos tan diferentes de esa rata cuando estamos en un estado de apego emocional activado. El breadcrumber da atención cuando le conviene, no cuando la otra persona la necesita. Un mensaje después de semanas de silencio. Un gesto de afecto justo cuando la otra persona estaba a punto de irse. Una promesa vaga de «tenemos que quedar» o «hablamos de eso pronto», sin fecha ni compromiso. Cada una de esas migas reactiva la esperanza. Reactiva el circuito de recompensa y hace que la otra persona siga invirtiendo tiempo, energía emocional y atención en una relación que no tiene reciprocidad real. Lo cruel del breadcrumbing es que es perfectamente negable. Nunca hay una promesa concreta incumplida. Nunca hay un rechazo explícito. Siempre hay suficiente ambigüedad para que la persona que lo recibe se pregunte si está interpretando mal la situación. Las señales que lo identifican. Comunicación intensa seguida de períodos de silencio sin explicación. Expresiones de interés o afecto que nunca se convierten en acciones concretas. Respuestas vagas a propuestas específicas. Reaparición, justo cuando la otra persona parecía estar desenganchándose. ¿Cómo responder? La defensa contra el breadcrumbing requiere hacer explícito lo implícito. En lugar de interpretar cada miga como posible señal de cambio, la respuesta efectiva es pedir claridad sobre intenciones reales. No como ultimátum, sino como requerimiento básico de respeto. ¿Qué es lo que quieres de esta relación? La respuesta a esa pregunta, sea lo que sea, es información real. Y la información real, aunque duela, siempre es más útil que la esperanza construida sobre ambigüedad. Técnica 8. D-A-R-V-O. DARVO es un acrónimo identificado por la psicóloga Jennifer Freyd en los años 90. Deny, attack, reverse victim and offender, negar, atacar, e invertir los roles de víctima y agresor. Es la más sofisticada de las 8 técnicas porque combina elementos de gaslighting, guilt tripping y ataque directo en una secuencia que puede desarrollarse en cuestión de minutos y dejar a quien la recibe completamente desorientado. ¿Cómo funciona el mecanismo? El DARVO se activa típicamente cuando alguien confronta al manipulador sobre su comportamiento. Cuando alguien le dice, «Lo que hiciste me hizo daño», o «Tu comportamiento no fue aceptable». La respuesta DARVO tiene 3 fases. La primera es la negación. Eso no pasó. No fue así. Estás malinterpretando completamente lo que ocurrió. Esta fase es puro gaslighting. Niega la realidad de quien confronta. Cuando la negación no funciona, o en paralelo a ella, viene el ataque. El problema eres tú. Siempre buscas conflicto. Estás obsesionado con hacerme quedar mal.
Nunca te ha gustado que yo sea así. El ataque desplaza el foco del comportamiento original a la persona que confronta, convirtiendo la confrontación en el problema. Y luego viene la inversión, que es la parte más psicológicamente perversa. El manipulador se convierte en la víctima. No puedo creer que me estés acusando de esto. Después de todo lo que hago por ti, esto es lo que recibo. Me estás haciendo daño con estas acusaciones. Siempre tengo que defenderme de algo. En cuestión de minutos, la persona que tenía una queja legítima se encuentra en la posición de disculparse por haber confrontado. El agredido se convierte en agresor. El agresor en víctima. La realidad ha sido completamente invertida. Maquiavelo observó que los gobernantes más hábiles no solo evitaban asumir responsabilidades, convertían activamente cada acusación en una oportunidad para reforzar su posición. Describir sus errores como virtudes mal comprendidas, presentar a sus críticos como enemigos del bien común. Darbo es exactamente eso, trasladado a las relaciones personales. Las señales que lo identifican. Cuando confrontas a alguien y en lugar de responder a lo que dijiste, empiezas a tener que defender tu derecho a decirlo. Cuando la conversación que empezaste para resolver algo termina con tú disculpándote. Cuando cualquier queja tuya se convierte en evidencia de tu propio problema. ¿Cómo responder? La defensa contra el darbo requiere una habilidad específica, mantener el foco en el comportamiento original independientemente de las deflexiones. Cuando alguien niega, no entres en debate sobre si pasó o no pasó. Repite tu observación. Cuando alguien ataca, no defiendas tu carácter. Devuelve el foco al comportamiento específico. Cuando alguien se convierte en víctima, reconoce su emoción sin abandonar tu punto. Entiendo que esto es difícil de escuchar. Y lo que hiciste me causó daño. La frase más poderosa contra el darbo es también la más simple. Estamos hablando de lo que tú hiciste, no de lo que yo soy. Has visto hoy 8 mecanismos que comparten una arquitectura común. Todos operan sobre vulnerabilidades humanas reales y legítimas. Tu necesidad de conexión, tu empatía, tu deseo de ser amado, tu confianza en tu propia percepción. Ninguno de esos rasgos es una debilidad. Son lo que te hace humano. El problema no está en tenerlos. Está en no saber cuándo alguien los está usando como palanca. Marco Aurelio escribió: muy poco se necesita para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Lo que has aprendido hoy no es cómo ser desconfiado con todos. Es cómo desarrollar la claridad suficiente para distinguir entre las personas que están en tu vida para darte algo real y las que están para tomar. Esa distinción no se aprende de una vez. Se practica, se refina. A veces duele porque implica reconocer que alguien a quien querías estaba aplicando alguno de estos patrones. Pero conocer el mecanismo cambia algo fundamental. Ya no eres el único en la sala que no sabe lo que está pasando. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace imposible que funcionen contigo. Escribe en los comentarios. ¿Cuál de estas 8 técnicas reconoces en alguna relación de tu vida, pasada o presente? No tienes que dar detalles. Solo el nombre. Leo todos los comentarios, porque las mejores preguntas se convierten en el siguiente video.